Hoy quiero hacer una pregunta que millones de personas se hacen cada vez que ven las noticias sobre Medio Oriente. ¿Por qué Estados Unidos presenta a Irán como una amenaza, pero mantiene alianzas militares, económicas y diplomáticas con otros países de la región que también tienen gobiernos autoritarios? ¿Por qué confronta a Teherán mientras protege a Arabia Saudita, Qatar y Egipto? ¿Se trata de democracia, de derechos humanos o de religión? ¿O la respuesta real está en algo mucho más profundo? Hoy vamos a hablar de la verdadera geopolítica del Medio Oriente. Te adelanto algo desde ahora. Esto no se explica solamente por el tipo de régimen, se explica por poder, por petróleo, por rutas marítimas, por bases militares, por Israel y por el equilibrio estratégico global. Porque la política internacional no funciona por emociones, funciona por intereses. Para entenderlo, tenemos que regresar al año que cambió por completo esta región, 1979. Ese fue el año que transformó Medio Oriente para siempre. Hasta ese momento, Irán era uno de los principales aliados de Estados Unidos. El país estaba gobernado por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Su sistema político era una monarquía autoritaria pro-occidental. El poder estaba concentrado en la figura del Shah. Había una fuerte relación con Washington. Estados Unidos veía a Irán como un pilar estratégico en la región. Pero todo cambió. La inconformidad social fue creciendo. La oposición política aumentó. Y finalmente estalló la revolución islámica. El Shah cayó y nació un nuevo sistema, la República Islámica de Irán. Aquí es donde comienza la diferencia fundamental. Irán no es una monarquía, tampoco es una democracia liberal como las occidentales. Irán opera bajo una república islámica teocrática. Eso significa que combina instituciones civiles con una autoridad religiosa superior. Sí existe un presidente, sí existe parlamento y sí existen elecciones, pero por encima de todo está la figura del líder supremo. Ese es el verdadero centro del poder, la máxima autoridad política, militar, judicial y religiosa del país. En otras palabras, el sistema iraní mezcla república y teocracia. Y a partir de 1979, Irán dejó de ser aliado de Estados Unidos y pasó a convertirse en rival estratégico. Ese es el punto más importante. No es solamente el régimen, es la alineación geopolítica. Ahora comparemos esto con Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene un régimen completamente distinto. Es una monarquía absoluta. Aquí el poder reside en la familia real, la casa de salud. No funciona bajo un sistema multipartidista occidental. No existe una alternativa electoral como en Estados Unidos o Europa. El poder está centralizado en el rey y en el círculo de la monarquía. Entonces, la pregunta es inevitable. Si también es un sistema autoritario, ¿por qué Estados Unidos no lo confronta igual que Irán? La respuesta tiene 3 palabras: petróleo, seguridad y alianza. Arabia Saudita es uno de los mayores productores de petróleo del planeta. Eso le da una influencia gigantesca sobre la economía mundial. Cuando sube el petróleo, sube la gasolina, sube el transporte, suben los alimentos y sube la inflación. Por eso, Arabia Saudita no es solamente un país regional, es una pieza clave del sistema económico global. Pero además, después de la revolución iraní, Arabia Saudita se convirtió en el gran contrapeso frente a Irán. Aquí comienza una rivalidad histórica. Por un lado, una república islámica teocrática, por el otro, una monarquía absoluta. 2 modelos distintos, 2 visiones opuestas, y Estados Unidos eligió su socio estratégico. Ahora hablemos de Qatar. Qatar tiene otro modelo político. Es un emirato hereditario. Eso significa que el poder está concentrado en la figura del emir. La sucesión del liderazgo es dinástica, no es una república.
no es una democracia liberal, es una monarquía altamente centralizada. Pero Qatar tiene un valor estratégico enorme. ¿Por qué? Porque allí se encuentra una de las bases militares más importantes de Estados Unidos en la región. Y aquí es donde la geopolítica habla más fuerte que cualquier discurso. Cuando un país aloja bases militares estadounidenses, automáticamente se convierte en pieza clave. Eso significa protección, eso significa cooperación, eso significa alianza. Ahora pasemos a Egipto. Egipto formalmente es una república presidencial, pero históricamente ha mantenido una enorme influencia militar dentro del poder político. En la práctica, el peso de las Fuerzas Armadas ha sido determinante durante décadas. Aquí, la clave no está solamente en su régimen, la clave está en su geografía. Egipto controla uno de los puntos más importantes del comercio mundial, el Canal de Suez. Y quiero que preste mucha atención a esto. El Canal de Suez conecta Europa con Asia. Gran parte del comercio mundial cruza por ahí. Quien mantiene influencia sobre esa ruta tiene influencia sobre la economía global. Por eso, Egipto es estratégico para Washington, no por ser más democrático que otros, sino por su posición. Ahora llegamos al punto más importante de todo este documental, la verdadera razón por la que Estados Unidos protege a ciertos regímenes y confronta a otros. Y esa razón tiene nombre: intereses estratégicos. No se trata simplemente de quién tiene lesiones. No se trata solo de derechos humanos. Se trata de quién protege las rutas energéticas, quién permite bases militares, quién garantiza estabilidad regional y quién desafía el equilibrio de poder. Aquí entra el estrecho de Hormuz. Este es uno de los lugares más importantes del planeta. Por esa ruta pasa una parte enorme del petróleo mundial. Esa vía bloqueada ha causado un impacto serio de manera global. Ha subido la gasolina, el transporte, los costos de producción, los precios de alimentos y la inflación ha golpeado a todo el mundo. Por eso, Washington protege a los aliados del Golfo, porque proteger esa zona significa proteger la estabilidad económica mundial. Y aquí está la frase más poderosa de este video. Estados Unidos no decide a sus aliados por el tipo de régimen, los decide por cómo afectan sus intereses. Si un gobierno autoritario protege petróleo, bases militares y estabilidad regional, puede convertirse en aliado. Si desafía la arquitectura estratégica, puede convertirse en amenaza. Eso es lo que ocurre con Irán. Irán no es confrontado solamente por su modelo político, es confrontado porque desafía directamente el equilibrio regional respaldado por Washington. Esa es la gran diferencia. No es simplemente democracia contra dictadura. Es aliado contra rivalidad. Es poder contra poder. Es influencia contra influencia. Y esa es la verdadera geopolítica de Medio Oriente. La verdad que muchas veces no se explica. La verdad que define guerras, alianzas y decisiones internacionales. Porque al final, la política internacional no funciona por ideales, funciona por intereses. Y ese interés hoy sigue teniendo nombre: petróleo, bases militares, rutas marítimas, Israel y el equilibrio frente a Irán. Esa es la realidad, ese es el mapa de poder. Y esa es la historia que explica por qué unos son aliados y otros son enemigos.